Bueno, buenos días a todos. Agradecer en nombre del IPCBA su presencia aquí en esta primer jornada en Feedlot. No es que no hayamos abordado la problemática del feedlot, en alguna otra jornada hemos tocado alguna presentación vinculada a feedlot, pero nunca habíamos aterrizado en un feedlot, ¿sí? Quería hacer esa aclaración. No es que no tengamos en cuenta la temática o que recién nos dimos cuenta que existe. Pero bueno, me toca un poco hablar del mercado interno. Voy a arrancar con algunas 4 o 5 transparencias mostrando la situación del mercado interno. Acá planteado en términos de evolución de stock, ¿sí? Lo que pueden ver es, en términos de barras blancas, la caída de stock interanual que sufrimos luego de la crisis, después de tantos años de desestímulo, cuando empieza toda la intervención al mercado de carnes, el productor ganadero de alguna manera se fue volcando a otra actividad, fue dejando de lado la ganadería y la consecuencia estuvo marcada en esas caídas violentas de stock, ¿sí? La verdad, muy importantes. Del año 2012 en adelante una incipiente recuperación, pero la realidad nos muestra que todavía estamos con un déficit estructural de Hacienda que, bueno, termina abriendo en términos de precios a futuro buenas perspectivas para la ganadería argentina. En términos coyunturales y ante este cambio de expectativas de marco institucional, lo que se ve es estamos atravesando un periodo de retención, en este caso mostrado a través del porcentaje de hembras a faena. En la primera parte del año se ve que en los primeros 7 meses, cuando uno compara el año 2016 versus el 2015, el porcentaje de hembras a faena es en promedio un 40,4%, es una caída de un 2% respecto al año pasado. O sea, el proceso de retención en marcha está de alguna manera marcado a través de este indicador. En términos de faena, esto también son datos de CICRA, una de las cámaras frigoríficas que integran el IPCBA. En los primeros 7 meses del año tenemos una faena de 6,627 millones de cabezas. En términos interanuales, eso representa una caída de casi un 8% del nivel de animales faenados, ¿sí? Estamos no solo con una escasez estructural de Hacienda, sino con una escasez coyuntural incentivada por esta cuestión de retención. ¿Cómo manifiesta esto en términos de precios, ¿sí? de las cotizaciones de la Hacienda? Comparando julio del 2016 versus el mes pasado, la Hacienda volvió a tener una subida, un 5%, y si hacemos una comparación interanual, la suba es de un 55% en términos corrientes, ¿sí? Si lo pasamos a dólares, ahí se ve un poco esta tendencia de alguna manera dolarizada en materia del precio del kilo de animal vivo versus el dólar, y se ve cómo tenemos también, después de haber salido de la crisis, buenos precios en términos de valor dólar. Hoy hablaban temprano, cuando presentaron el sistema de gestión, de lo importante de algunas relaciones más bien técnicas, ¿sí? La relación del precio del maíz y del novillo. Ahí hay alguna información del Minagri, es uno de los últimos informes que ha sacado el Minagri. La relación histórica de esta relación insumo-producto dice, bueno, históricamente la franja azul dice se necesitan 120 kilos de novillo para comprar 1 tonelada de maíz, ¿sí? Si se fijan en el gráfico, 2013, 2014 y 2015, veníamos en una tendencia con los precios del maíz bajando, se requerían menos kilos
de novillo para comprar una tonelada de maíz. Desde inicios de este año, con el cambio en valor del maíz, nos vamos pasando de una situación de 80 a 100 kilos de novillo. Es decir, la relación insumo-producto desde este punto de vista viene empeorando, ¿sí? Pero todavía en términos históricos, analizando la tendencia a más largo plazo, uno puede decir todavía estamos en una buena relación insumo-producto. Esta es la relación entre ternero y novillo, un poco también para plantear lo que ha sido la ganadería en estos últimos 5 años. Y también uno tiene esa relación histórica de un 1,20, que es la línea promedio que está marcada ahí arriba. Y si se fijan, desde el año 2010 al año 2015, el valor de esa relación ternero-novillo estaba por encima. Hay un dato ahí de 1,36 aproximadamente. ¿Sí? Esos fueron el promedio del 2010 al 2015. Esa relación hoy viene cayendo, esta primera parte del año viene cayendo, por lo menos hasta ahora. Es de esperar que de aquí en adelante empiece a volver a tomar un valor superior, teniendo en cuenta que empieza a escasear o nos introducimos en el periodo de menor oferta estacional de terneros. Acá está explicado lo que le decía, sí, la curva roja indica la relación o la evolución de los precios de novillos a lo largo del año. Fíjense, nos estamos introduciendo de a poco en esta última parte del año, en donde los precios de los novillos estacionalmente van cayendo, y por el contrario, justo en el mes de agosto, en este actual mes, es donde el precio del ternero empieza a subir por una cuestión de disponibilidad u oferta estacional. Esto apareció hace unos días, ¿sí? en la prensa, el tema de preocupación, teniendo en cuenta el elevado nivel de ocupación que se dio en los feedlots. ¿Sí? Se habla de un 72% del nivel de ocupación, el más alto nivel de ocupación de los últimos 4 años, y lo que significa justamente entrar, como está planteado en el gráfico de barras, entrar de aquí en adelante en el periodo de mayor oferta estacional de Hacienda. ¿Sí? Vamos a entrar justamente en el periodo del año en donde hay más oferta. Y los dos gráficos de líneas o las curvas de la derecha, lo que le muestran es el promedio de incidencia mensual de la faena del engorde a corral. Justamente, no solo nos adentramos en el periodo de mayor oferta estacional de Hacienda, sino que eso es coincidente con el mayor volumen de Hacienda que provee el feedlot como uno de los sistemas de producción. En el cuadro de arriba, en el gráfico de arriba, está el promedio, y en el gráfico de abajo están las curvas de los últimos años. ¿Sí? Eso es una señal de alarma, o llamémosle una luz amarilla en el semáforo, en términos de un mercado interno que se va a encontrar todavía con algún problema, intentando remontar algo de su poder adquisitivo, y va a haber un poco más de oferta de Hacienda, ¿sí? o de carne. Yo recién les hablaba de esta cuestión de escasez estructural y escasez coyuntural de Hacienda, y cómo repercute eso en los precios. ¿Sí? Lo que tienen acá son resultados de evolución de precios. Estos son estudios de mercado que hace el IPCBA. Es la evolución de precios de 200 puntos de venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que relevamos tanto en carnicerías como en supermercados. Y lo que está planteado acá es la evolución del precio de la carne vacuna en relación al cerdo y en relación a la carne aviar, al pollo, que es la curva de abajo. El último año el cerdo se abarató respecto a la carne vacuna un 15%, y el pollo se encareció
el último año un 7% respecto a la carne vacuna. Así, esta es un poco la dinámica de las cotizaciones y que de alguna manera contribuye a que haya o que se den algunos efectos de sustitución o intercambios entre estas carnes y que permanentemente van modificando la matriz de consumo de proteínas en Argentina. El último mes, puntualmente, la carne ha estado bastante estable, ¿sí? Probablemente también esté relacionada con alguna desaceleración también en el nivel de inflación. ¿Cómo está reaccionando la gente hasta ahora, digamos, la población argentina? Y obviamente cómo está reaccionando en base a un poder adquisitivo. Los datos de Cicra marcan para el periodo de enero-julio del 2016 un consumo promedio por habitante por año de 55,2 kilos, ¿sí? Por habitante por año. Si lo comparamos con el mismo periodo para el año pasado, el 2015, estamos teniendo una baja de casi un 8% del consumo. ¿Es mucho? ¿Es poco? En realidad, yo siempre trato de contextualizar esta caída de consumo. Hablar de 55 kilos, 55,2 kilos, es seguir hablando de uno de los consumos de carne vacuna más elevados a nivel mundial, ¿sí? Eso nos permite estar palmo a palmo con Uruguay, disputándonos el primer puesto a nivel mundial del consumo de carne vacuna. O sea, está bien, sí, bajó el consumo, es uno de los más bajos de los últimos tiempos, sí, pero sigue siendo uno de los más altos a nivel mundial. Y la otra cuestión que me parece que hay que resaltar es el contexto en que se da esta baja de consumo. Y en realidad uno dice, bueno, hay muchos otros productos que también están sufriendo caída de consumo. Ahí yo les pongo a modo de ejemplo, CAME, o datos de CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas, hablan para el mes de julio una caída en las ventas de un 8,1%. Y bueno, este sería el 7º mes consecutivo de caídas de consumo. Entonces yo digo, bueno, analicemos la caída de consumo bajo estos dos puntos de vista, ¿no? Contextualizando cómo está reaccionando la población argentina ante una pérdida evidente de poder adquisitivo, y también tengamos en cuenta esta escasez estructural de Hacienda, y también tengamos en cuenta que seguimos teniendo uno de los consumos más elevados del mundo. Ahora voy a referirme a algunas cuestiones que surgen de cuál sería un poco la vinculación del argentino con la carne de feedlot. ¿Sí? Como ustedes sabrán, o si no lo saben, los invito a entrar en la página web del Instituto. El Instituto viene estudiando el mercado argentino de carnes, el mercado interno prácticamente desde la fundación. Les diría, de 2004, 2005, siempre estuvo la política del Instituto hacer estudios de mercado, en definitiva, del mayor destinatario de la producción de carne que se produce en Argentina. Yo lo primero que quiero decir es esto de, bueno, ¿cómo puede agregar valor la carne de feedlot en esta situación de mercado interno? Lo primero que me gustaría plantear es, bueno, ¿es inútil o es estéril entrar en un debate respecto a si la carne de feedlot es mejor o peor que la carne de un sistema pastoril? Me parece que en un país como Argentina, que tiene posibilidades de producir los dos tipos de carne, ¿sí? Y habiendo en el mundo y aquí en Argentina gustos y preferencias que llevan a la gente a inclinarse por una o por otra, me parece que no tiene sentido entrar en debates. No es algo nuestro, lo que está puesto ahí es una nota que salió en la CNN, en donde justamente caen en esta discusión, pero reitero, es totalmente estéril. ¿Y por qué la considero estéril? Por ejemplo, Colagreco, que es uno de los chefs más reconocidos en Argentina, ¿sí? Es de hecho quien tiene estrellas Michelin, que es uno de los máximos galardones a nivel internacional en el mundo culinario o de los chefs.
El otro día estaba buscando algunas cosas en internet y encuentro esta noticia, ¿sí? Dice, ha empeorado la calidad de la carne argentina. Y entiendo que esto no suma, ¿sí? Si es un tipo que es reconocido a nivel internacional y no, la verdad juega bastante en contra de lo que es la imagen de la carne argentina. Las tintas se las carga desde el punto de vista nutricional o de la saludabilidad, ¿sí? Por eso es que él manifiesta que esta calidad ha bajado. Como contrapunto de esto, lo que les quiero mostrar acá es un trabajo que hizo el Instituto hace ya unos cuantos años con el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, en donde evaluó el efecto del consumo de carne vacuna argentina, incluida la carne de feedlot, estaba contemplada como uno de los tipos de carnes que se evaluó, en donde se demostró que no tiene efectos perjudiciales para la salud, ¿sí? Nuestro nivel de feedlot no tiene un nivel de grano de tal magnitud como el que puede haber en otras partes del mundo, y eso hace que nuestra carne de feedlot, reitero, carne argentina de feedlot, nutricionalmente esté mejor o en mejores condiciones que la carne de feedlot que uno puede encontrar con otros sistemas con mayor intensidad de aporte de grano. Bueno, entonces uno podría salir a rebatir o a cuestionar cuando se le pega a la carne vacuna argentina de feedlot, ¿sí? Lo importante es tener fundamento y base científica. Esto es lo que ha hecho el instituto y esto es lo que pone permanentemente a disposición cuando se la intenta atacar, ¿sí? ¿Cómo juega el consumidor argentino respecto a la carne de feedlot? En el año 2009 nosotros hicimos una encuesta con la empresa CCR en ese momento, desde el IPCBA. Preguntamos, ¿puede diferenciar entre carne de feedlot y carne de un sistema de campo natural, carne de pasturas? Fíjense, el 94% de la gente dijo no estoy en condiciones de diferenciar este tipo de carne. Y el 6% que sí dijo yo la puedo diferenciar, asoció algunas características de color más claro, ¿sí? Terneza y grasa más clara. O sea, más o menos rumbió para algunas características organolépticas de la carne de feedlot. Esto fue, les decía, en el año 2009. En el año 2013, también con otra encuesta que hicimos en el IPCBA, fíjense, más de 1000 casos representativos, preguntamos, ¿qué es la carne de feedlot? Y si se ven en la parte de abajo de la respuesta, un 80% no sabe, no contesta, ¿sí? Por ahí puede parecer raro en un evento donde hay 1000 personas vinculadas a la producción de feedlot este dato, pero el ama de casa, ¿sí? Y el consumidor común no tiene por qué saber si nadie en algún momento le explicó qué era la carne de feedlot. Cuando le preguntamos o le explicamos, este es el sistema de feedlot y este es el sistema pastoril, ¿cuál le parece que es mejor? ¿Sí? 64% de las respuestas se inclinan por la producción pastoril, ¿sí? O sea, hay un desconocimiento y solamente un 17% mencionan que la carne de feedlot es mejor. En todo caso, como decía hoy al principio, podemos estar hablando de calidades distintas, pero estos datos están marcando como que hay lugar para trabajar. Esto lo trabajamos hace unos días en el marco de la exposición rural de Palermo. Estuvimos haciendo encuestas con el stand del instituto y le preguntábamos a la gente, al ama de casa que pasaba por el stand, ¿cuál de estos 3 churrascos elegiría? ¿Sí? ¿Cuál le parece que elegiría si lo encontrara en una góndola o en una carnicería? ¿Cuál les parece que eligieron? Por el medio, dicen ahí. 57% de la gente eligió el más magro. ¿Sí? 57% de la gente eligió el más magro, 31% el de la grasa intermedia y solo el 12% el de mayor veteado. Cuando se le preguntó por el motivo por el cual
la gente dice, bueno, porque tiene el porcentaje de grasa que a mí me gusta, con lo cual uno deduce, no le gusta con mucha grasa. ¿Sí? Y el segundo lugar dice, porque me parece más sabroso. Y acá es donde quiero empezar a mostrar algunas cuestiones sobre las que la producción de feedlot o la cadena vinculada a la producción de feedlot podría empezar a trabajar más comunicacionalmente. Estas son otras encuestas que hemos trabajado en el IPCBA. ¿Sí? En algún momento, hace, les diría, 3 o 4 años, hemos preguntado, si una comida con carne sale dura, ¿a qué atribuye eso? ¿Por qué razones usted diría que esa comida salió mal? ¿Sí? Bueno, la gran mayoría de las respuestas recaen sobre el carnicero. Dice, bueno, el carnicero me vendió carne que no era fresca. ¿Sí? Las dos respuestas que siguen tienen que ver o están asociadas al tipo de corte o a la forma de cocción. ¿Sí? Que no hubo un buen engranaje entre el corte y la forma de cocción. Y después, muy abajo, empiezan a aparecer cuestiones asociadas al sistema de alimentación, con lo cual uno dice, bueno, la gente no asocia la terneza de la carne con el sistema de alimentación. Y en todo caso, si la asocia, le está cargando las tintas al feedlot, porque, fíjense, ahí dice, provenía de un animal engordado con granos. Reitero, esto es desde la percepción de la gente o desde el conocimiento de la gente. En algún momento preguntamos, ¿con qué asocia el color oscuro de la carne? La mayoría dice, es carne que no es fresca, 60% de las respuestas, o es carne que no respetó la cadena de frío. ¿Sí? La gente arranca para esa cuestión, ¿sí? Para ese lado. Y lo mismo, no vincula para nada el color de la carne al sistema de alimentación o al tipo de alimentación. Acá voy a entrar con algunos datos de afuera, de otros países, ¿sí? Porque ellos tienen mucho más trabajado esta cuestión. Hoy algo adelantó Jorge Torelli hace un ratito, ¿sí? El vicepresidente. Pero acá hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos, en donde se le preguntó a la gente, bueno, ¿qué importancia relativa le otorgan a distintos atributos de calidad o precio? En primer lugar aparece precio, pero después terneza, si tienen o no hormonas, y el marbling aparecen. Terneza y marbling, que son dos cosas en las que yo quiero hacer hincapié, porque están vinculadas a la carne de feedlot, sí aparecen en un mercado como el estadounidense. Esto es de cerdos, ¿sí? Es un trabajo que se presentó hace unos años, en el 2008, en el Congreso de Ciencia y Tecnología de Carnes. Es de un japonés que hizo como un mapa de aceptabilidad de distintos niveles de grasa y distintos niveles de marbling o marboreo en distintos países del mundo, ¿sí? Fíjense, países como Taiwán, Japón, Corea, China, que está por acá cerca, aceptan un mayor o prefieren un mayor nivel de marmoleo, ¿sí? O marbling, ¿sí? Y mayor contenido graso, ¿sí? Esto divide acá abajo más grasa, acá más magro, más marbling, menos marbling. Entonces, es importante, no solo pensando en el mercado interno, sino pensando en el mercado internacional, nosotros estamos en condiciones de proveer todo tipo de carne, y la carne de feedlot, aportando un mayor marmoleo, tiene y puede encontrar muchas oportunidades, sobre todo en los mercados emergentes, que son los que van a, de alguna manera, impulsar la dinámica del comercio internacional de carne en los próximos años. Acá hay una serie de afirmaciones con fundamento científico. Estas cosas estos testimonios, ahí tienen los autores, quienes trabajaron con técnicas, con metodología, con ciencia, y han demostrado esto que están diciendo. Y se las hago corta. Cuando hablamos de carne con una mayor grasa intramuscular, terminamos generalmente con carne más tierna. Carne más palatable, con mayor jugosidad y mayor preferida por la gente. Y ese tipo de carne, carne con mayor grasa intramuscular, está directamente vinculada al sistema de producción
que nos compete hoy en día, ¿sí? El sistema de producción de feedlot. Por ahí no sé si me equivoqué, no sé si lo vi a Enrique Paván dando vuelta. La carne no solo es importante que tenga un contenido de grasa intramuscular, sino un contenido de grasa de cobertura para evitar que se endurezca en los procesos de enfriamiento, ¿sí? Cuando entramos en la etapa industrial, si tenemos una buena grasa de cobertura, evitamos que la carne se endurezca. Y esto también está vinculada al sistema de producción de feedlot. Esto es de Estados Unidos, ¿sí? Y esto indica la probabilidad de tener una experiencia sensorial positiva o agradable a medida que aumenta el marmoleo de la carne, ¿sí? Si nos vamos hacia la derecha, de izquierda a derecha, aumenta el marmoleo y los índices o los indicadores que expresan una experiencia agradable desde lo sensorial también van aumentando. Y esta es la relación, también otro ejemplo de Estados Unidos, pero ¿qué quiero decir? No solo importa que tengan una experiencia sensorial o de palatabilidad agradable, sino que estén dispuestos a pagarla más. Y está demostrado que en Estados Unidos, a mayor marbling, generalmente se paga mejor precio. Vuelvo al tema de terneza, con 2 o 3 cuestiones como para ir cerrando. ¿La terneza es un parámetro subjetivo o objetivo? La ciencia nos muestra que objetivamente podemos medir en un pedazo de carne, de pollo, de pescado o de lo que ustedes quieran, de carne vacuna, medir el nivel de terneza de esa carne. En líneas generales se saca un sacabocado, ¿sí? de un pedazo de carne, como está mostrado ahí a la izquierda. Ese sacabocado se coloca debajo de una guillotina y esa guillotina de los aparatos muestran cuánta fuerza en kilos hay que hacer para cortar ese pedazo de carne. Obviamente, si hay que hacer más fuerzas en kilos es porque esa carne es más dura y, por ende, menos tierna. Y acá hay otro trabajo hecho en Estados Unidos donde relaciona la disponibilidad a pagar más por carne más tierna. En el eje de las X, ¿sí? Veo que hay muchos universitarios y les puede interesar este tema, ¿no? Pero en el eje de las X está la fuerza de corte. ¿Cuántos kilos hay que hacer para cortar ese pedazo de carne? Entonces, si hay que hacer más kilos, eso quiere decir que la carne es más dura, porque tengo que hacer más fuerza para cortarla, ¿sí? Y este tipo de carne más dura tiene una correlación con menor disponibilidad de pesos pagados por kilo. O sea, la gente, cuando come ese tipo de carne más dura, obviamente está dispuesta a pagar menos. Cuando es necesario hacer menos fuerza para cortar la carne y es más blanda, ¿sí? Que es esta situación, la gente está dispuesta a pagar más. Acá hay otra cuestión relacionada al color de la carne, ¿sí? Color, terneza y pH. Cuando el color de la carne es un color más bien claro, ¿sí? Más hacia esta parte del gráfico, estamos hablando de que la carne es más tierna. A medida que el color se oscurece, ¿sí? Que vamos así, dentro de un nivel de palatabilidad adecuado, la carne se va haciendo más dura. La carne en Argentina, generalmente, que es más valorada por el consumidor, es la carne clara, ¿sí? La gente, yo tengo en otras oportunidades, he mostrado varios focus groups y hay encuestas en donde el color brillante claro o cereza claro, ¿sí? Es mucho más valorado que el color oscuro. Y esa carne generalmente está asociada a la producción de feedlot, ¿sí? Acá hay algún ejemplo de Canadá, en donde ellos han medido los 2 años en que está hecha esta medición, son 2001 y el 2011, han medido cómo se ha ido modificando el nivel de terneza de distintos cortes,
¿sí? La parte oscura de las barras es carne más dura y la parte clara es carne más blanca. Entonces, fíjense si para ellos será importante esta cuestión de la terneza, que miden preguntándole al consumidor, en este caso en 2 periodos de tiempo distintos, obviamente con gente con muestras distintas, pero representativas o con igual nivel de representatividad, cuán importante es la terneza, que se preocupan por medir cómo van mejorando en estos aspectos. En algunos cortes mejoran más que en otros, ¿sí? Pero lo están midiendo permanentemente. Esto se los traje también, es un ejemplo de Canadá, de una empresa, en donde la empresa muy orgullosa, yo hacía un paralelismo con lo que se hablaba hoy temprano acá, cuando el dueño de casa nos decía, la muñeca ya va teniendo nombre propio. Bueno, la búsqueda del nombre propio en un mercado mucho más sofisticado como Canadá pasa por garantizar un determinado nivel de terneza, ¿sí? Y volando un poquito alto, esta es la etiqueta que tiene el producto, con un código QR se accede, y un código particular del corte en cuestión, se accede a una escala de terneza que garantiza justamente si ese corte de esa empresa va a ser tierno, ¿sí? Como esta es la escala, dice como manteca, ¿sí? O como suela de zapato. Ahí están los rangos, pero lo importante, más allá del ejemplo, es les preocupa la terneza como atributo de calidad. Un par de ejemplos de Australia, que hoy mencionaba hace un ratito también Jorge Torelli, el vicepresidente. Los australianos en algún momento se dieron cuenta que estaban teniendo problemas sus consumidores para identificar cuál era el nivel de calidad de carne que compraban, ¿sí? Y cuál era el nivel de terneza de los productos que compraban. Y encontraron además, en una alta proporción, un 81% de los consumidores, que el precio no era un buen indicador de calidad, ¿sí? Y que había una escasa relación entre la apariencia del producto y la terneza, ¿sí? O la calidad. Pero si alguien les brindaba información y les aclaraba cómo era esta cuestión, estaban dispuestos a pagar más por calidad, ¿sí? O sea, estaba el problema identificado y estaba la disponibilidad a pagar más caro. Ellos terminaron desarrollando el sistema que hoy hace famoso a Australia, que es el Meat Standard Australia, en donde ellos tienen claramente identificado a través de cucardas distintos niveles de terneza de la carne, ¿sí? Y además están permanentemente sugiriendo cuál es la correlación perfecta entre el nivel de terneza y el método de cocción más recomendado. Esto es otro ejemplo también de Estados Unidos, pero ellos tienen su ranking de distintos niveles de terneza por corte. Y acá está expresado ese ranking en un sitio dedicado a chef, ¿sí? Cocina inteligente, otra manifestación de la importancia que le otorgan a la terneza. Bueno, para pensar, ¿sí? Como reflexiones de todo esto que les he estado mostrando, ¿sí? Y cumplo en tiempo y forma con mi parte en esta charla. El mercado interno hoy está definiendo el negocio, ¿sí? El mercado interno sigue definiendo el negocio. 92 de cada 100 kilos los estamos consumiendo acá. Estamos en un periodo de cambio de expectativas y eso se ha traducido en retención, ¿sí? Esta retención o escasez estructural hace pensar que sistemas de ganadería de precisión, como el que se mencionaba hoy al principio, o ganadería intensiva, tengan que aportar y mucho a la ganadería argentina en su conjunto. Vamos a depender mucho de lo que pase con el poder adquisitivo de la gente. Ojalá de esa aceleración incipiente de inflación termine consolidándose y termine dándole más poder de compra al mercado interno. Si no, ahí pueden aparecer, como les decía, algunos problemas con la capacidad de compra de la gente en un momento en donde vamos a tener oferta de carne en el mercado. Y en relación a todas estas cuestiones que le he planteado,
de la relación entre el argentino y la carne de feedlot, yo digo, no nos olvidemos que el marbling o el marmoreo o el veteado está directamente relacionado con el nivel de terneza, con la jugosidad y la palatabilidad de la carne, ¿sí? El mercado interno valora visualmente la carne de feedlot. La valora en el momento de compra, por lo que les decía, quiere una carne más bien clara, no digo pálida, pero un color más bien claro, ¿sí? Y grasa blanca. No le gusta mucho la grasa amarilla y la carne oscura. Y obviamente la valora, ya no en el acto de compra, sino en el momento de consumo, cuando la terneza aparece como uno de los principales atributos de la carne. Es necesario educar a los formadores de opinión, ahí incluyo a carniceros, a chef, y no lo mencioné, pero también a los profesionales de la salud, ¿sí? Todos aquellos que pueden influir en el consumo y que pueden jugar a favor o en contra de la carne de feedlot, me parece que hay suficientes argumentos como para darle a la carne de feedlot un buen posicionamiento. Y bueno, ahí está más o menos planteada la charla. Yo les agradezco desde ya que hayan escuchado y bueno, si hubiera alguna pregunta quedo a disposición. Muchísimas gracias.